Cap 24 Trono del campeón helado. Actualmente nos encontramos en la parte de atrás de un supermercado. En el lugar vemos a Izuku. No puedo creer que en verdad vayan a hacer una estupidez como el hecho de mandar estudiantes a la batalla. Bueno, si es así no puedo perder el tiempo, debo hacerme más fuerte. Pensó el peliverde mientras abría su inventario y entonces de este sacó una llave de color celeste. Llave de mazmorra, rango A. Te permite entrar a una mazmorra, puedes usarla en la parte de atrás del supermercado de la calle 1. La llave empezó a desvanecerse y entonces frente al peliverde apareció un portal. De pronto atrás de Izuku emergió Igris, el cual hizo una venia. Bien Igris, durante el tiempo que me tarde tú te encargarás aquí, ya sabes, solo cortar la cabeza de la serpiente, dijo Izuku, ante lo cual el caballero sombra asintió. Entonces Izuku entró al portal. Al entrar un gran frío invadió su cuerpo. El peliverde abrió sus ojos y frente a él vio un enorme bosque invernal. De inmediato el peliverde abrió su inventario y de este sacó un abrigo para luego ponérselo. Entonces una sonrisa se formó en su rostro mientras miraba cierto ítem en su inventario. Orbe criogénico del segador de escarcha. Bien, probablemente aquí te encuentre un buen dueño, pensó el peliverde para luego internarse en el bosque. Unos minutos después vemos a dos monstruos corriendo por medio del bosque. Los dos tenían el terror en sus rostros mientras soltaban mugidos y gritos de espanto. Los dos tenían el terror en sus rostros mientras soltaban mugidos y gritos de espanto. Cuando de pronto una sombra pasó entre ellos y sus cabezas salieron volando. Izuku se detuvo entre ambos tras matarlos. Has derrotado a dos Yeti de hielo. Como me esperaba, este lugar está lleno de monstruos como estos, y es fácil encontrar a hechiceros con magia con atributo escarcha. Sin embargo, hasta ahora no he encontrado a ninguno que valga la pena. De todas formas, estos monstruos podrían serme útiles para llenar mi arsenal. Izuku miró los cadáveres de ambos yetis y dijo: surjan. De inmediato ambos yetis se levantaron ahora como espectros de sombra. Entonces el peliverde continuó con su camino. Unos minutos después vemos a Izuku sentado sobre la rama de un árbol, bebiendo de un termos que mantenía el agua caliente. Fue bueno haber traído esto conmigo. El peliverde se giró para ver hacia abajo, en donde vio a su ejército de espectros de sombras masacrando a un grupo de trolls de hielo. Esta es una mazmorra de rango A, sin embargo aún así luego de haber estado en una mazmorra de rango S, ahora me resulta ciertamente fácil. El peliverde movió su mano. Límite de sombra 121, 125. Solo tengo 4 espacios más, supongo que los guardaré para cuando encuentre criaturas más fuertes, tal vez alguno sea digno del orbe. El peliverde se bajó de la rama y vio como ya todos los trolls de hielo estaban muertos y entonces siguió caminando siendo seguido por sus sombras. Unos minutos después nos encontramos justo en una meseta ubicada a las afueras de una enorme cueva con un marco tallado en la roca. En el lugar vemos a Izuku peleando contra 3 yetis. Estos eran muy diferentes de los anteriores, no solo por su tamaño, sino también por su apariencia y poder. Bueno, ahora solo era uno, pues 2 de ellos se encontraban tirados muertos en el suelo. En el lugar vemos a Izuku peleando contra 3 yetis. Estos eran muy diferentes de los anteriores, no solo por su tamaño, sino también por su apariencia y poder. Bueno, ahora solo era uno, pues 2 de ellos se encontraban tirados muertos en el suelo. El yeti tenía varias hemorragias por todo su cuerpo. Este se ve prometedor, de los 3 aún se mantiene en pie, pensó Izuku. El yeti levantó su masa y la golpeó contra el cielo, y de inmediato varios gigantescos picos de hielo surgieron y se abalanzaron contra Izuku. Sin embargo, Izuku se movió velozmente para esquivar. Acto seguido Izuku apareció atrás del yeti y en un instante rebanó la parte de atrás de sus rodillas. El yeti soltó un alarido de dolor y entonces cayó boca abajo. De inmediato Izuku saltó sobre su espalda y usando la katana de Stein lo degolló en un corte limpio. La sangre del yeti empezó a manar de su cabeza como una cascada. Izuku extendió su mano hacia los 3 yetis y entonces dijo: surjan. De inmediato los 3 se levantaron como 3 espectros sombríos. Izuku se dirigió hacia el último que había derrotado. Bien, su fuerza es grande y sus hechizos mágicos también, creo que este es idóneo. El peliverde se dispuso a sacar el orbe del inventario, pero entonces se detuvo y se giró para ver la enorme cueva con el marco tallado de piedra, y entonces una leve sonrisa apareció en su rostro.
Aún puedo tener una sombra más, creo que, ahí, hay algo incluso más impresionante. El peliverde se giró para ver a su ejército de sombras que ya habían derrotado a los esbirros del gigante. Esa es la sala del jefe, ustedes esperen aquí, me encargaré yo mismo, dijo Izuku, ante lo cual sus sombras asintieron. Izuku entró a la cueva gigante. El interior era un pasillo con columnas y estatuas talladas en la roca. Al llegar al final, Izuku notó como los enormes portones que antes cubrían la entrada estaban arrancados. El peliverde atravesó el arco y llegó a lo que parecía ser una enorme sala con varios cristales que resplandecían en azul iluminando el lugar. El peliverde le dio una rápida vista al lugar y entonces su vista se fijó en una enorme puerta de hierro que estaba al lado contrario de donde había salido. Declara tu reto para iniciar la pelea. Ya veo, es algo así como se solía hacer en el antiguo Imperio Romano. Bien, desafío al campeón de esta arena, exclamó Izuku. De inmediato un círculo de fuego azul rodeó el lugar, dejando un único camino hacia la puerta de hierro frente a Izuku, al mismo tiempo que mágicamente los portones arrancados se reconstruían y se cerraban. Vaya, quien quiera que haya hecho esto sí que se tomó las molestias. De pronto el portón de hierro frente a Izuku se abrió y entre la oscuridad del peliverde pudo ver dos orbes de color azul, eran dos ojos que lo veían fijamente. ¿Quién osa reatarme? Una voz monstruosa resonó en todo el lugar. Un monstruo que habla, vaya, eso es nuevo. He venido para que te conviertas en mi sirviente, exclamó Izuku. Sirviente, jaja, qué osadía, pues bien, te romperé hasta los huesos y luego te devoraré. Los dos orbes empezaron a acercarse revelando ser dos ojos y entonces una monstruosa criatura blanca con ojos de color azul emergió. Los dos orbes empezaron a acercarse revelando ser dos ojos y entonces una monstruosa criatura blanca con ojos de color azul emergió. Izuku lo miró fijamente. Elaine, el campeón eterno del trono helado. El monstruo abrió su boca y entonces una colosal cantidad de energía criogénica empezó a acumularse entre sus fauces formando una esfera gigante. Muere, aliento. Elaine disparó su aliento, el cual se proyectó en forma de un colosal témpano que avanzó arrollando todo a su paso. Izuku saltó para esquivar y entonces se giró para ver la enorme destrucción que el monstruo había causado con un solo disparo de su aliento y entonces sonrió. Eres perfecto, susurró el peliverde. Acto seguido Izuku se impulsó en el techo del lugar abalanzándose contra el monstruo. De inmediato Elaine abalanzó sus garras. La daga y katana de Izuku chocaron con las arpas del monstruo resonando por toda la habitación. El monstruo bramó y se paró sobre sus patas traseras para acto seguido jalar su mano hacia un lado mientras al mismo tiempo abalanzaba su boca hacia Izuku para devorarlo. Sin embargo, paso rápido. Izuku desapareció y reapareció a 1 metro de en donde estaba, espacio suficiente para impedir caer en las fauces del monstruo. Sin perder tiempo el peliverde clavó su katana en el hombro del monstruo y acto seguido arremetió con fuerza haciéndole una herida de un tamaño considerable. Elaine gruñó y acto seguido se giró en el aire lanzando un manotazo contra Izuku. El peliverde usó sus armas para evitar que las garras del monstruo lo empalen y entonces salió disparado aterrizando a varios metros. Elaine lo miró fijamente. Eres interesante, humano, tú. De pronto Izuku se confundió al ver cómo el monstruo agitaba su cabeza como si estuviera sintiendo dolor. ¿Qué le pasa? Señor monarca, no, yo debo, es verdad, tengo una misión de mi monarca. De pronto el monstruo volvió a verlo, esta vez con sus ojos inyectados de sangre y acto seguido exclamó. Debo matar a los humanos que vengan a mí, voy a matarte, humano. De inmediato el monstruo cargó contra Izuku. Izuku rápidamente se movió a un lado dejando que el monstruo se estrelle con una de las paredes del lugar. Su nivel de combate ha bajado, como si estuviera cegado por la ira. ¿Qué le pasó? Eso fue extraño, pensó el peliverde. Elaine se levantó mientras se sacudía los escombros que habían caído sobre él. Acto seguido se giró mientras rugía y entonces cargó contra Izuku. Tienes razón, la hora de hablar se acabó. Elaine lanzó un zarpazo contra el peliverde, sin embargo este se movió ágilmente para esquivar. De inmediato el monstruo volvió a desatar su aliento de hielo y entonces nuevamente una gran devastación apareció en el lugar. Izuku logró esquivar el aliento y acto seguido aceleró hacia el monstruo. De inmediato Elaine golpeó el suelo y entonces varios picos de hielo empezaron a surgir del suelo. Izuku se rodeó de un aura blanca.
Sprint ha sido activado, velocidad aumentada en un 40%, se gastará 1 de mana por segundo. El peliverde se movió a gran velocidad, esquivando los picos de hielo, finalmente llegando hasta el monstruo. Elaine se paró en sus patas traseras y entonces abalanzó sus garras contra Izuku. Sin embargo, Izuku aprovechó su velocidad y logró esquivar el feroz ataque del monstruo. El peliverde llegó hasta el pecho del monstruo y en un instante se movió en varios flashes, haciendo varios cortes profundos por todo el cuerpo del monstruo. Elaine rugió mientras se desangraba y en un último esfuerzo abalanzó sus fauces contra el peliverde. Sin embargo, Izuku le dio una patada en el pecho que lo mandó a estrellarse contra una pared. Entonces Izuku caminó para acercársele. La ira y demencia desapareció de los ojos del monstruo y entonces fijó su vista en el peliverde. Esa fue la mejor batalla de mi vida, humano. Me hubiera encantado servir, bajo tu mando. La voz de Elaine se fue apagando hasta que finalmente se quedó en silencio y entonces su cuerpo quedó inmóvil. Has derrotado a Elaine, el campeón eterno del trono helado. Has completado la mazmorra trono del campeón helado. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has recibido daga del campeón helado. Has recibido receta de agua bendita de la vida. Has recibido botas pesadas del Sanka Montañas. Izuku lo miró fijamente. Al final sí serás mi sirviente, gracias por reconocerme. El peliverde extendió su mano hacia el monstruo y entonces dijo: surge. De inmediato varias sombras empezaron a rodear el cadáver del monstruo. Unos minutos después, en el exterior, todas las sombras de Izuku se habían reunido para esperar a su señor cuando de pronto, dos pares de ojos azules aparecieron entre la oscuridad de la entrada, unos pequeños sobre unos enormes. Y entonces Izuku emergió montado sobre su nuevo espectro de sombras. El monstruo rugió y entonces Izuku se levantó para pararse sobre su cabeza. Este es Elaine, un nuevo compañero, exclamó el peliverde. De inmediato todas las sombras empezaron a aclamar. Izuku se bajó del lomo del espectro de sombras y entonces se giró para verlo mientras sacaba el orbe de escarcha de su inventario. Elaine, te concedo el derecho de usar esto. El monstruo agachó su cabeza en obediencia. ¿Deseas darle orbe criogénico del segador de escarcha a Elaine? Nivel 12, rango caballero de élite. Rango caballero de élite, ni bien lo convertí ya es un rango más alto que Ygritte, como se esperaba de un jefe de rango A, incluso tras ser nerfeado al convertirse en sombra con el orbe, incluso tal vez sea más fuerte que cuando estaba vivo. Sí. De inmediato el orbe se elevó posándose en el pecho del monstruo para acto seguido extenderse formando una runa de hielo que se pegó en su pecho. Conseguí buenas cosas de él. Daga del campeón helado. Daño más 250, agilidad más 90, fuerza más 70. Botas pesadas del Sanka Montañas. Agilidad más 70, fuerza más 50, vitalidad más 50. Receta del agua bendita de la vida. Permite crear agua bendita de la vida, la cual sirve para curar cualquier enfermedad. Ingredientes necesarios: agua mineral del bosque resonante, fragmento del árbol del mundo y sangre purificada del rey demonio. Esta receta, si consigo crearla, me será muy útil. Creo saber dónde está el último fragmento. Izuku miró a Elaine. Bien, no cabe duda que él es un gran potencial de guerra, por lo menos debe estar en la par con un héroe de rango S. Sin embargo, yo ya he superado ese nivel. Nombre: Izuku Midoriya. Fuerza: 874. Trabajo: Shadow Lord. Agilidad: 903. Título: Asesino de bestias. Vitalidad: 815. Nivel: 86. Inteligencia: 772. Fatiga: 23. HP: 20.000. Mana: 7.400. Soy un rango S. Unos minutos después Izuku ya había salido de la mazmorra y actualmente se encontraba caminando de regreso a su departamento. De pronto una mancha negra se unió a su sombra. Buen trabajo, Ygritte, susurró el peliverde. De pronto su expresión cambió a una fría y entonces alzó su vista para ver a las dos personas que estaban frente a él y entonces se detuvo frente a ellos. Estos eran All Might y Nighteye. Buenas tardes, joven Midoriya, me gustaría que nos acompañes, necesitamos conversar algunas cosas contigo, dijo All Might sonriente.